Hola, buen día, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, hoy voy a continuar con un teórico de soluciones, soluciones 2, donde vamos a hablar de algunas unidades químicas de concentración. Las unidades químicas de concentración de las soluciones son la molaridad, la normalidad y la molalidad. Así que vamos a empezar con la molaridad. Bien, para preparar una solución 1 molar, lo que uno debería hacer es pesar un mol del soluto, y eso agregarle agua hasta completar 1 litro de solución. Bien, es decir, la molaridad, que se simboliza con una M mayúscula como unidad, es equivalente a decir que tengo moles por litro. Esa es la unidad de la molaridad. Entonces, si yo quiero preparar una solución 1 molar, 1M, lo que tengo que hacer es pesar un mol del soluto y agregar agua o solvente hasta completar 1 litro. Es decir, entonces, que una solución 1 molar lo que tiene es un mol de soluto en 1 litro o 1000 mililitros, que es lo mismo, de solvente. Una solución, por ejemplo, 1,5 molar, tendría 1,5 moles en 1 litro o 1000 mililitros de solución. Con este razonamiento, entonces, la molaridad M la podemos calcular como el número de moles de soluto sobre el volumen de solución, siempre expresado en litros. Al número de moles de soluto le voy a llamar N y el volumen, recuerden, en litros. Esa sería la primera o la definición de molaridad. Es decir, que es el número de moles que tengo dividido el volumen, siempre en litros de solución. Ahora bien, si uno recuerda un poco de estequiometría, el número de moles N de cualquier soluto se puede sacar como la masa en gramos que yo tenga del soluto dividido el peso molecular o su masa molar. Yo he de denominarle al peso molecular, le voy a poner una M cursiva mayúscula. Bien, vamos a hacer más bonito para que eso significa entonces la masa molar. Esto no es otra cosa que el peso molecular relativo. Por ejemplo, en el agua es 2 del hidrógeno más 16 del oxígeno, su masa molar sería 18 gramos. Entonces, si reemplazo esto en esta fórmula, me va a quedar que la molaridad termina siendo, en vez de poner N, pongo la masa de soluto sobre su masa molar por el volumen en litro. Ahí tendría otra fórmula para calcular la molaridad. Bien. Ahora, ¿cómo se relaciona la molaridad con las unidades físicas de concentración? Es decir, perdón, las unidades gravimétricas de concentración, que era gramos por 100 gramos, y la volumétrica, que era gramos por 100 mililitros. Recordando que la gravimétrica, que yo la denominaba CG, es gramos de soluto por 100 mililitros, y la volumétrica, que es gramos por 100 gramos, la gravimétrica, y gramos por 100 mililitros, la volumétrica. Y además sé que la volumétrica se calculaba como la gravimétrica por la densidad. Bien, entonces, otra fórmula de calcular la molaridad sería la concentración que yo tenga de solución en gramos por litros sobre la masa molar. O bien, la concentración volumétrica por 10 sobre la masa molar. O bien, la concentración gravimétrica por la densidad por 10 sobre la masa molar. Estas 3 fórmulas que les regala el rulo en forma gratuita les van a ser de mucha ayuda para no hacer tantas reglas de 3. Este 10 que aparece acá, ¿ven? Este 10 que aparece acá o ahí, es porque esta concentración lo que me está diciendo son gramos en 100 mililitros. Como yo necesito 1 litro, o sea 1000 mililitros, al hacer esta regla de 3 simple, ese con ese se simplifican, ahí aparece el 10 multiplicando a los gramos. Por eso, si yo la concentración volumétrica la multiplico por 10, ya tengo gramos por litro. Si esos gramos litros los divido por la masa molar, voy a tener moles por litro.
O sea, es toda una cadenita de secuencias. No se ve muy bien ahí en la cosita, así que vamos a ver por qué. Y ustedes discúlpenme, pero capaz que ahí les queda más bonito todo el formulerío. Es decir, les repito las fórmulas para que las recuerden. Esto me lo van a agradecer. Créanle al rulo que lo van a agradecer. Entonces, la molaridad sería número de moles dividido volumen en litros de solución. O se puede calcular como la masa en gramos de soluto sobre la masa molar por el volumen en litros de solución. O se puede calcular como la concentración gravimétrica por la densidad por 10 sobre la masa molar. O se puede calcular como la concentración volumétrica por 10 sobre la masa molecular. O se puede calcular como la concentración en gramos por litro sobre la masa molar. Esas serían todas las formulitas para poder determinar molaridad de acuerdo a los datos. De esta es muy común que nos pregunten la masa, o sea que la masa en gramos de un soluto que necesito para preparar un cierto volumen de una solución tanto molar se calcularía como la molaridad por el peso molecular por el volumen en litros. Esa fórmula es muy usada porque a veces el problema me dice cuántos gramos de cloruro de sodio se requieren para preparar 300 mililitros 2 molar. Chao. En un santiamén y en menos de unos segundos lo resolvemos. Obvio que todas estas fórmulas sirven para los exámenes de múltiple opción o de opción múltiple donde no hay que poner procedimientos. Si pusieran procedimientos sería más complejo. De todas formas, estas fórmulas aparecen en un libro que se llama Química Analítica de Vogel, en realidad es Vogel con B baja, pero en alemán se pronuncia con la F. Bien, vamos con la normalidad ahora. La normalidad, que se suele simbolizar con una N mayúscula, su unidad son equivalentes gramos por litros. Bien. Entonces, una solución, la normalidad se define en vez del número de moles como número de equivalentes sobre el volumen en litros. Ahora, el número de equivalentes lo puedo sacar como la masa en gramos que tengo sobre el peso del equivalente. Le voy a poner PEQ por el volumen en litros. Bien, a su vez también vale la fórmula de recién, es decir, la concentración gravimétrica por la densidad por 10 sobre el peso del equivalente gramo. O la concentración volumétrica por 10 sobre el peso del equivalente gramos. O, hay muchos O, la concentración en gramos por litro sobre el peso del equivalente gramos. O sea, esas serían las fórmulas, las distintas fórmulas para poder calcular normalidad. Tienen que recordar que el peso del equivalente gramos de un compuesto se calcula como su peso molecular dividido un numerito Z. Ese numerito Z coincide con el número de hidrógenos, ¿bien? Con el número de hidrógenos si el compuesto es un ácido. Lo voy a poner abajo para que no se confunda. Z es igual al número de hidrógenos, entonces si el soluto es un ácido. Z es igual al número de oxidrilos si el soluto es un hidróxido. Z es igual al número de cargas positivas o negativas, positivas del catión o negativas del anión si es una sal. Y Z es igual al número de electrones en juego si estamos hablando de una redox. Por ejemplo, para entender esto bien bonito. Supongamos que mi ácido sea el ácido sulfúrico. ¿Ven? Entonces, si yo quiero determinar el peso del equivalente del ácido sulfúrico, lo que tengo que hacer es su peso molecular, que es 98, si lo sacan, dividido 2, porque hay 2 hidrógenos.
y esto me quedaría 49 gramos por cada equivalente. Ahora, si fuese hidróxido de sodio, vamos a considerar, el hidróxido de sodio tiene un solo oxidilo, entonces el peso del equivalente sería 40, que es lo que pesa el hidróxido de sodio, dividido 1. O sea que me quedaría 40 gramos por equivalente. O si fuese una sal, supongamos el sulfato férrico. Eso se llama sulfato férrico. El peso del equivalente de esa sal sería su peso molecular, que son 400, dividido. Ven que acá el hierro actúa con 3, con más 3 que se lo ha pasado el sulfato, o el sulfato con menos 2 que se lo ha pasado el hierro. Entonces hago 2 por 3, me daría las 6 cargas. 400 dividido 600, me daría el peso. Ay, que no tengo una calculadora a mano. Acá tengo una. 400 dividido 6, entonces me quedaría 66,6 gramos por equivalente. Y en el caso de una redox, supongamos que yo tengo el permanganato que se reduce a catión manganoso, acá hay 5 electrones en juego. Entonces, el permanganato de potasio, supongamos que se reduce a catión manganoso, como hay 5 electrones en juego, el peso del equivalente sería los 158 que pesa el permanganato de potasio dividido 5. Y eso me daría aproximadamente 31,6. Bien, gramos por equivalentes. Una vez que ya sé sacar bien los pesos de los equivalentes gramos, y recordando entonces que el peso del equivalente es la masa sobre el Z, puedo decir también que el número de equivalentes que yo voy a tener va a ser igual al número de moles que tenga de la masa multiplicado por ese mismo Z. O bien que la normalidad es la molaridad multiplicado por ese mismo Z. Esas son las 3 relaciones que me interesa que conozcan muy bien para llevar de una a la otra. Es decir, que yo puedo determinar la normalidad conociendo la molaridad y conociendo el Z para cada soluto en dicha reacción o en dicho ejercicio. Bueno, y por último quedaría la molaridad. Yo sé que lo hago rápido, pero ustedes son muy capaces. Aparte les he regalado una fórmula que les va a solucionar la vida. La molaridad generalmente se expresa con una M minúscula y su unidad es moles sobre kilogramos de solvente. Solvente o agua. Recuerden que en la mayoría de las soluciones, en todas las soluciones acuosas, el solvente es agua. ¿Bien? Yo no sé por qué me sale así la cosa. Yo escribo derecho, debe ser la máquina. Entonces la molaridad M se calcula entonces como el número de moles sobre kilogramos de agua. Le voy a poner acá porque la mayoría de las veces van a ser el agua el solvente. A su vez, el número de moles lo puedo determinar como la masa en gramos del soluto sobre la masa molar del soluto, eso me da el número de moles, por los kilogramos de solvente o agua. Bien, para pasar molaridad, de molaridad a molaridad, hay que conocer la densidad de la solución. Como soy buena gente, les voy a decir que la molaridad M es 1000 veces la molaridad sobre 1000 veces la densidad de la solución menos la molaridad por su peso molecular. Y acá les pongo de nada. Con esta fórmula se van a evitar un montón de reglas de 3 y lo van a sacar rapidísimo. Chicos, espero que hasta ahora les haya ayudado y nos queda fracción molar y ley de diluciones que será para el próximo video. Se los quiere, gracias.